hoy vamos a utilizar bastante la Biblia, ¿ok? Porque vamos a dar un recorrido, pero va a ser temático, pero va a ser bastante bíblico en términos de que vamos a hacer referencia a distintos textos bíblicos y distintos. Como ustedes habrán observado, casi siempre yo trato de ensamblar entre las clases, si es que son consecutivas, algunos temas esenciales que nos ayudan a entender el libro del cual estamos estudiando. Otras veces, pues, no tengo esa oportunidad, sencillamente traigo un tema en particular ensamblado dentro de lo que a veces uno estudia, a veces me llama la atención algo particular, a veces una inspiración especial del Espíritu Santo para poder articular entonces una clase y que podamos estudiar lo que tengamos. En esta ocasión, vamos a estudiar en Lucas, pero vamos a guiarnos por las parábolas. Ok, yo voy a dar una corta introducción y a través de esa introducción vamos a ir ensamblando la cuestión de las parábolas. O sea, para nadie es nuevo las parábolas. Todo el mundo conoce o ha escuchado alguna parábola y que le llama la atención. Pero una de las cosas más importantes de las parábolas es que no es una fábula. O sea, una fábula te coge una idea y te la monta sobre un cuento, puede ser algo real, puede ser algo ficticio, pero te monta una historia para enseñar una moraleja. Usted puede usar distintos elementos. En la parábola no se monta nada ficticio. Todo es un hecho real que se utiliza para dar una enseñanza. No es algo que usted tome y normalmente una parábola es una comparación. Esa es la mejor palabra para describir lo que es una parábola. Se parece a lo que puede ser un cuento, porque es un pequeño cuento. Pero el cuento está determinado. ¿Por qué? Porque en la inventiva del autor, para aquellos que escribimos cuentos, o sea, usted está escribiendo, usted es el dueño de esa historia. En el caso de Jesús, Jesús lo utiliza como un mecanismo para dar sus enseñanzas. Y lo utiliza en una forma bien astuta, bien sagaz. Y además lo utiliza para dejar, y tiene toda una intención. Y cuando Lucas, el autor del libro, empieza a desarrollar y a escribir y a redactar su libro, yo no sé si son ustedes, pero yo tengo una cápsula. Ay, sí, sí. Así que yo voy a empezar y le voy a dar 3 aspectos esenciales y vamos a entrar entonces, no a examinar en detalle todas las parábolas, porque el libro de Lucas es el que más parábolas tiene. ¿Okay? Así que vamos a ir examinando a través de la estructura del libro de Lucas, vamos a examinar 3 aspectos esenciales que para mí y para otros puede ser otra cosa. Pero esto me aseguré de yo poner mi cabecita a pensar y Jesús empieza su ministerio público. Okay, ministerio público a los 30 años, que era la edad mínima requerida para ser ordenado sacerdote. Eso lo encontramos, obviamente esa información usted la relaciona, porque si usted estudia el Antiguo Testamento, pues se puede dar cuenta que uno de los requerimientos de los 30 años era ese, para ejercer el sacerdocio. Así que acuérdese que en la Biblia todo tiene una interrelación y las cosas no ocurren como al azar. Primero tenemos que el autor principal es la palabra de Dios revelada. Así que, y aquellos hombres y mujeres que en su momento se dieron a la tarea de recoger los documentos y formar el canon, lo que hoy llamamos la Biblia, pues también tenían unas intencionalidades de hacer que el libro fuera una unidad.
Así que hay cosas que aunque pueden aparecer como autores, y ya eso lo hemos discutido en un sinnúmero de veces, unas pueden tener una fecha, otros documentos pueden tener otra, pero todo se interrelaciona, no importa lo que sea. El libro para nosotros fue un acuerdo común que se hizo, y ese acuerdo se justifica desde el punto de vista de qué era, y pensando que en ese momento las personas que estaban haciendo eso también estaban considerando los mejores intereses del reino. Puede, hasta la fecha, han tenido la razón, porque el libro más vendido en el mundo todavía sigue siendo la Biblia, ¿ok? El más traducido a distinto, y el que ha inspirado obviamente a tanta gente para su salvación y para el desarrollo de su espiritualidad. Asimismo ha inspirado un montón de locos y locas para hacer barbaridades, ¿ok? Pero en la generalidad sigue siendo la palabra sagrada, y a eso entonces nos referimos, porque cuando estamos hablando de los evangelios, ya hemos establecido que los evangelios no se empiezan a escribir durante el ministerio de Jesús. Es posterior al ministerio de Jesús y posterior a un sinnúmero de años que transcurrieron. Así que volvemos a lo mismo, la perspectiva de cada autor está ahí plasmada, ¿ok? Porque si usted escribe cuando usted tenía 10 años en los años 50, pues va a escribir diferente, de un Puerto Rico diferente a los años 60. Y así sucesivamente. Si está escribiendo hoy en el siglo XXI, está mirando hacia atrás, para aquellos que tenemos un poquito más de años, y cuando usted empieza a mirar hacia... a veces decimos, diantre, vivimos el siglo XX, y ya pasó, y la perspectiva varía de cómo uno ve las cosas desde ahora, mirando hacia atrás. Cuando Felipe Rodríguez cantaba la copa, la última copa, si estaba vacía, si estaba llena, o la cama, o sea, son perspectivas diferentes, y usted lo nota bien diferente, por ejemplo, en la actividad de Navidades. O sea, antes estaban los villancicos, los himnos, ahora están los hechorreados y las décimas, y un sinnúmero de injertos que se hacen, porque pues ahora es el cheque, y la chequera, distintas cosas, ¿ok? Que no es que distorsionan, es que son otras perspectivas. Así que en este sentido, nosotros lo que tratamos de hacer con el libro de Lucas es estudiarlo desde la perspectiva nuestra, estudiarlo desde cómo nos enseñan algunos eruditos, porque nos sentamos y leemos y estudiamos, pero lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva, desde el siglo XXI. Y a mí Lucas, ya yo se lo comenté la vez pasada, me fascina, porque Lucas nos da una perspectiva que para mí es bien importante, una perspectiva tipo eclesiástica, porque Lucas escribe después que están formadas las comunidades eclesiásticas, las primeras comunidades eclesiásticas. Así que está con otra dinámica, está con otra perspectiva, y cuando empieza a desarrollar, empieza con una estructura de su libro que nos llama la atención, y algunos eruditos han establecido, pero Lucas en particular hace dos cosas bien importantes que para mí pues resultan así. Una es que escribe como si fueran jornadas de camino. Hay unos capítulos que se refieren, capítulo 1 hasta el 4, se refiere que es la introducción. Si usted busca su Biblia, en esos primeros capítulos, lo que va a encontrar es como unos datos biográficos de Jesús. Pero esos datos biográficos tienen un propósito ahí. Tienen un propósito de establecer la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque ya la iglesia a la cual Lucas le está hablando, no está viendo a Jesús. Ok, ya ahí se está cumpliendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque Lucas no le está hablando a gente que habían compartido a Jesús. Puede que hubiese algunas personas que todavía
pues fueran más viejitos, pero le está hablando a una iglesia no judía inclusive, a un grupo de comunidades no judías, o sea que son unas iglesias, unas comunidades eclesiásticas que se están formando. Así que cuando empieza Lucas a escribir, a desarrollar, como si usted estuviera hablando de una experiencia personal, pero con toda intención de establecer la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque empieza, y vamos a los primeros capítulos. ¿Qué es lo que empiezan los primeros capítulos a hablar? ¿Acerca de qué? De cómo nació Jesús. Y todo lo que Lucas hace, lo hace enlazado, que es otra cosa que me llama mucho a mí la atención, lo hace enlazado en términos de personajes, que para mí es sumamente importante, porque usted no tiene el anuncio del reino de los cielos, visto desde Lucas para una comunidad eclesiástica, basada en otra cosa que no fueran personas. Cuando se hace la anunciación de Jesús, cuando se le anuncia a María, cuando se hace el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿a quiénes se hace? La persona, a los pastores, a los de Oriente. O sea, está basado en personajes que están viviendo una realidad o que vivieron una realidad. No está basada en unas epifanías, en unas teofanías, aunque sí las relata, porque lo que vieron los pastores, obviamente, al ver los ángeles, yo todavía no he visto ninguno, pero, o sea, si usted ve un ángel no es de carne y hueso como usted y yo, así que está viendo en otra perspectiva, está viendo en otra dimensión, cuando está mirando y viendo unos ángeles, cuando los ángeles están cantando. Pero ¿a quién se lo están narrando? ¿Están los ángeles apareciendo solitos allí, montados sobre una estrella? No, le están diciendo a la gente, aquí ha nacido Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Lucas va estableciendo eso en todo su libro, porque cuando termina con la segunda parte en Hechos, termina con la historia de lo que ha pasado después de la ascensión de Jesús. O sea que le está escribiendo no solamente Lucas a esa iglesia, sino que está tomando en consideración que ya pasaron unos eventos cuando la institución de la iglesia ya está formada. Y eso a mí me fascina. Me luce muy interesante porque nos lleva a pensar que en ese momento nosotros nos podemos poner en esos pasos y en esos pies y en esas jornadas de camino donde Jesús fue, para entender lo que nosotros estamos tratando de predicar hoy en día, que es el Evangelio de Buenas Nuevas, que lo podemos utilizar distintos mecanismos y podemos comprobar que Jesús usó un montón. Lo mismo se colocaba en la barca, lo mismo hacía en el monte, o sea, los escenarios que Jesús escogía para enseñar, que es una de las cosas importantes que vamos a tomar hoy, es que obviamente estamos en algo bien significativo para la iglesia de hoy. Llama también la atención que Jesús nunca escribió. De Jesús se habla y se dice, pero lo único que aparentemente que escribió Jesús fue en el suelo, y no se sabe lo que escribió. Nadie tomó nota de lo que Jesús escribió. Así que Jesús no pretendía ser ni presentarse así, a pesar de que estaba continuamente enseñando, sino que lo estaba haciendo en forma oral. No, imagínense entonces, estuviéramos visitando, en vez de la tumba del Señor, estuviéramos visitando y tocando los escritos de Jesús. Porque no cabría otra, se le daría más importancia a los escritos que a la divinidad de Jesús. Y Lucas está escribiendo con ese propósito, de mantener vigente la divinidad de Jesús. Y por eso en esos primeros capítulos están esos anuncios que termina con una genealogía que obviamente no vamos a estudiar aquí hoy. Y todos esos capítulos que son la fase introductoria, que es la estructura del libro de Lucas,
nos está dando entonces pie para que sepamos que Jesús hizo cosas personales. Jesús se fue a bautizar. Jesús, los papás de Jesús, mamá y papá, fueron a censarse. Todos esos aspectos personales de la vida de Jesús están en consideración y están presentados en Lucas, que hoy no lo vamos a ver porque ustedes ya leyeron a Lucas y nos vamos a pasar por ahí. Así que hablan del bautismo, pero todas esas experiencias están elaboradas en su entorno geográfico y en su entorno de las distintas relaciones que Jesús tiene. Jesús se ve en Lucas como que tiene distintas relaciones con distintos grupos. ¿Y por qué es importante ese tipo de cosas? Porque cuando lo principal en Lucas, desde mi punto de vista, no quiere decir que aquí nadie tiene que aceptar eso, es el proceso de enseñanza que hace Jesús. No solamente acerca de su divinidad y plantarse como el Hijo de Dios y plantarse como el Hijo del Hombre, y que se vea en todo lo que hace. Y por eso es que cuando Lucas organiza el libro, empieza organizándolo, cómo nació Jesús, dónde fue, qué hizo, se fue a bautizar, cumplió con los ritos, se circuncidó, fue al templo. Pero ya desde el capítulo 4, que es en la región geográfica de Galilea, que mayormente pasan ese primer tiempo de Jesús, antes de encaminarse a la otra jornada, que es hacia Jerusalén. Pues en esa jornada ocurren muchas cosas, porque Palestina estaba dividida en distintas provincias, como si fueran distintos distritos senatoriales, o que es lo que nosotros más nos relacionamos. Pues así estaba organizada Palestina, y Galilea estaba en la parte más hacia el norte, y Jesús se empieza a mover en esa dirección, porque en esa dirección fue que se crió, y eso lo dice el texto, eso no es que yo me lo imaginé, eso lo dice el texto. Cuando Jesús empieza entonces públicamente, lo que empieza es ¿qué? Empieza a enseñar, porque se presenta ¿dónde? Un sábado común y corriente, se presenta en la sinagoga, y dice la Biblia que se presenta a hacer lectura. Que para nosotros hemos perdido un poquito la costumbre de la lectura del texto bíblico durante la parte devocional. Pero los católicos, por ejemplo, las misas están haciendo distintas lecturas. Pues Jesús lo que hacía empezaba a hacer su lectura también, como cualquier persona que tenía autoridad y tenía derecho a hacerlo. Y participaba ¿en qué? Congregándose ¿en qué? En la sinagoga, porque él no empieza como cristiano. Él está trabajando en su grupo judío. Y a esa gente es que él empieza a enseñarles, y empieza en su casa. En su propia casa, no se fue a Allende los Mares. Jesús dice que se fue al área donde se crió a empezar su ministerio público. Y ahí hace su mensaje, o dicta su mensaje inaugural, que fue el que ya discutimos la vez pasada, en cuanto que aquí, cuando se presenta, abre el libro de Isaías y dice: esta palabra entre vosotros se ha cumplido hoy. O sea, que Lucas tiene el cuidado de presentar la divinidad de Jesús en todo el sentido de la palabra, porque le está hablando a la iglesia, a una comunidad de fe. Y nuestro mensaje, una de las cosas que ha trascendido en los últimos años y en las últimas décadas más bien, especialmente desde el punto de vista de la racionalidad y la educación, es que podemos estudiar al Jesús histórico, que podemos tratar de ver al Jesús histórico,
pero no deseamos compartirlo en la dimensión de su divinidad. Porque ¿por qué lo tendríamos que aceptar en su divinidad? Dicen algunos. Si total él fue uno más, un gran profeta para algunas religiones, para otros grupos pues sencillamente es el Jesús histórico. Nosotros no queremos quedarnos en que Jesús nació y meramente fue una persona. El impacto que hace en la iglesia y que Lucas trataba de hacer en su libro es que Jesús era la intervención de Dios en la tierra. Por lo tanto, cuando le empieza a la iglesia, quiere estar seguro que le está hablando de su divinidad. Y nosotros cuando hablamos de Jesús, obviamente hay personas, cuando usted dice Jesús te ama, ¿ok? Cuando usted menciona Jesús es el dador de la vida, cuando usted menciona Jesús es el Salvador, usted lo que está diciendo es acerca de la divinidad de Jesús. No está poniendo a Jesús meramente como un ser humano adicional, lo está poniendo y colocando en una dimensión espiritual y lo está colocando como Jesucristo, como su Señor. Y para Lucas es bien importante hacer eso. Pero también Jesús tenía un problema mientras él estaba haciendo y diciendo su ministerio, es ¿quién rayo le iba a creer a él? Si era el hijo del carpintero, decían unos. Si era la persona que no tenía que muchas cosas, muchas posesiones, aunque no era que era probablemente no era que vivía en un gueto, como dirían hoy, o no sé. Pero no era una persona rica. Y para los judíos que estaban esperando el Mesías, que estaban esperando otra cosa, un jefe político, un jefe militar, pues era imposible aceptar que Jesús era algo más. Así que el planteamiento de Lucas a esa iglesia, a esas comunidades que le está hablando, es que le está diciendo, Jesús tuvo que enfrentarse en sus enseñanzas a distintos grupos. Para empezar, tuvo que enfrentarse a su propia familia. Y aunque de hecho todos los hechos no están relatados en Lucas, para eso leemos todos los evangelios. Es que, ¿qué? ¿Se acuerdan de la boda de Caná? Ok. Ah, mira, el vino se acabó. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Dijo de primera instancia. O sea, yo vine aquí como otro invitado más. Así que yo no tengo que resolverle el problema de la negligencia, de que no, o vamos a decir así, que el anfitrión y la anfitriona no sacaron la cuenta bien de cuántos invitados y cuántas porciones. Y no es que yo sepa mucho de eso, pero es que como mi hija trabaja en un sitio donde tiene que estar calculando todo lo que hay tanta comida, se necesita tantos platos, tanto esto, ¿Y qué Jesús le dice a su familia? Mira, mujer. O también le dice cuando, aquí están tus hermanos. Mis hermanos son Sonia, María. Esos son mis hermanos. Porque esos son los que hacen, impactan conmigo el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús, o sea, Jesús, yo no me puedo imaginar, y créanme, que no me puedo imaginar a Jesús sencillamente desairando a su mamá por desairarla. Es que cada acto que Jesús está haciendo está afirmando su divinidad, está afirmando que es el Hijo de Dios. ¿Ustedes saben lo que es el trabajo que debe estar pasando a Jesús? Yo creo que por eso Jesús oraba tanto, entre otras cosas. Porque es que cuando entra al terreno del ministerio público, entra a un conflicto
con todos los grupos que estaban en el momento. Pero Lucas se encarga también de que del capítulo 4 al versículo 9, del capítulo 4 al capítulo 9, perdonen, empieza a señalar un montón de milagros y empieza a trabajar y a enseñar, y los milagros se van dando en distintos en distintos escenarios. Y por eso yo digo que es que Jesús aprovechaba cualquier foro desde su experiencia personal y su experiencia pública para mostrar su divinidad, para enseñar a los demás lo que debían continuar. Y cuando Lucas los está recogiendo y está anotando y está escribiendo, está diciéndole todavía a la iglesia: mira, iglesia, tú eres pequeñita, tú estás metida en una serie de conflictos, pero Jesús resolvió un montón de esos conflictos porque estableció unas enseñanzas particulares y radicalmente cambiadas frente a la ley. Así que le está no solamente diciendo a los judíos: yo soy el cumplimiento de la profecía, sino que yo estoy cumpliendo la profecía, pero estoy adelantando el proceso, porque el cumplimiento de la profecía significa que si ya se cumplió la profecía que había hecho, algo había que producir. Y Jesús produce un cambio fundamental en un montón de personas, en un montón de personajes. En lo mismo le importaba si era militar el centurión. ¿Qué hizo el centurión? ¿No se acuerda? Que tenía a su hijo enfermo y lo manda a buscar, envía a un grupo de personas que vayan a avisarle a Jesús que el centurión tiene una necesidad en su casa. Y una persona con autoridad. Y todavía cuando Jesús decide caminar hacia la casa del centurión, todavía el centurión le manda a decir: aguántate, no tienes que llegar a mi casa. Por eso a veces yo escucho algunas oraciones de las personas: Señor, ve allá, Señor, por favor, visita a tal hermano, míralo en el hospital. Y yo por dentro mordiéndome la lengua, pero digo, va a ser, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo, pero nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Así que Él no puede llegar al hospital, pero usted y yo sí. Y entonces Jesús, aquel centurión, ¿qué es lo que le está diciendo? Reconociendo que la autoridad de Jesús para producir el milagro y producir el cambio. Y dice: ven acá, si tú ni siquiera tienes que llegar a mi casa. Para otra persona eso hubiese sido un desaire. Después que yo te mando a buscar y te digo que no llegues a mi casa, ¿tú te sentirías bien? Para nada. Envía la palabra. Envía la palabra, si eso es. Claro, eso no es una excusa para que no vayamos a hacer a ayudar a los hermanos y las hermanas. Pero en este caso particular era un reconocimiento de la autoridad revelada. Aquel centurión que tenía a cargo, y usted y yo a veces no podemos reconocer la autoridad de Dios en el servicio, en el culto, en nuestras actividades, en nuestro quehacer diario, que estamos reconociendo más a la muñeca esta, a esas personas, esos personajes. Estamos reconociendo más a un sinnúmero de autoridades que se mueven entre nosotros, y perdemos de perspectiva que Lucas le está diciendo a la iglesia: mira, si cuando Jesús pasaba, Jesús estaba presente, enviaba la palabra y era hecha.
O sea, nosotros podemos enviar la palabra y será hecho lo que la palabra diga. Y así sucesivamente. Y en ese relato de Lucas hasta el capítulo 9, usted ve un sinnúmero de milagros. Que eso es, o sea, yo digo que es increíble, no es que es increíble, es que me fascina cómo ese montón de milagros. Y uno de los primeros milagros es la resurrección. ¿Por qué se trae la resurrección? ¿Por qué Lucas la trae? Como una de las cosas importantes. Acuérdense que le está hablando a la iglesia. ¿En qué estamos sembrados nosotros? ¿En el nacimiento de Jesús? No. La iglesia está sembrada en la resurrección de Jesús. Porque somos hijos de la resurrección. Somos hijos de Dios en su resurrección. Por lo tanto, todo ese proceso que se da, toda esa situación que se da en Lucas es reconociendo la divinidad de Jesús. Y cuando Jesús empieza a hablar, y usted pasa del capítulo 4 y pasa entre esos capítulos del 4 al 9, que no vamos a tomar, porque lo queremos hacer para la última ocasión que les voy a estar hablando, la cuestión de la transfiguración, todo el tema particular de hijo de Dios, hijo de hombre. Aquí estoy dando solamente unos detallitos, como en virtud de que empieza Jesús a formar un grupo, ¿qué? Si usted lee en el capítulo 4, versículo 14, que es lo que resume esos primeros capítulos, y la jornada de Jesús, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, lo que yo le estaba explicando anteriormente, y se difundió su fama por toda la tierra, ¿de qué? De alrededor. ¿A base de qué era que se difundía su fama? Al principio de los milagros. De los milagros. Y de sus enseñanzas. Porque no solamente se reconocía su poder, de que se reconocía su autoridad. Y no es lo mismo cuando estamos hablando de que yo te reconozco porque me pagas la pensión alimentaria, a que yo te reconozco porque eres mi papá y mi mamá. No es lo mismo. Como quiera, tiene que haber la pensión alimentaria, o tiene que haber el cumplimiento del deber de alimentos entre parientes, pero lo más importante es que se reconoce que tú eres mi papá y mi mamá. Diga, hermano, acá, porque acuérdense que está grabando. Es que yo estaba mirando la parábola de lo del llamado del centurión, y está interesante, pero usted Pues no es una parábola. No es una parábola, estamos hablando del centurión. Un hecho. La sanación del siervo del centurión. Del siervo, sí, no era el hijo. Entonces, Lucas me habla de que el centurión fue hacia Jesús, por donde Jesús, y le trajo la situación. Sin embargo, esa misma situación se presenta en Mateo 15. Pero Mateo 15 no me dice que fue el centurión, me dice que el centurión mandó unos ancianos. Está la misma situación. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? ¿Voy a creer a Mateo, que era testigo presencial? ¿O voy a pensar que Lucas está en lo correcto y no Mateo? Porque hay una diferencia entre que fue el centurión el que estuvo donde Jesús. Sin embargo, Mateo me dice a mí que él no fue porque él no se sentía digno, sino que él envió unos ancianos a hablar con Jesús para que le sanara el siervo. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la sinopsis, la vez pasada establecimos que cada autor escribe en forma diferente
empezando con unos datos que cree y estima que son los necesarios. Yo personalmente, no ando buscando contradicciones en un testimonio y otro, sino que acepto que como sinopsis se pueden señalar distintos eventos y distintas ópticas. Si usted se ve a un tribunal, mataron a uno o mataron a una, pero yo llevo de testigo a Alba y dice que estaba oscuro y que cuando los dos tipos se encontraron, uno estaba vestido de negro y uno estaba vestido de un color más claro que le parecía a ella que era azul marino. Pero también llevé a Sonia de testigo. Y Sonia, que no ve bien, suponiendo que no ve bien, dice, es que yo no vi de qué color era, yo lo que vi fue el pantalón. Están mintiendo. Depende de la óptica que esté mirando. Lo mataron. El hecho real es que matan a la persona, sin embargo, de los mismos testigos presenciales surgen hechos diferentes. Así que imagínense, de épocas diferentes van a surgir distintos hechos. Y a veces a uno se le quedan cosas y no las escribe. Yo he hablado con mis propias hijas sobre un evento que ocurrieron cuando ellas son pequeñas. Y me acuerdo no hace mucho, hablando con mi hermana Helen, que ustedes la conocen. Y no me acuerdo en sí específicamente lo que ella habló. Pero ella me dijo a mí que yo había hecho algo por esta razón y por esta razón. Y cuando ella me estaba explicando a mí las razones que ella entendía que yo había actuado de esa forma, yo dije, tú estás totalmente equivocada. Tú pensarías eso, chiquita, y yo también chiquita, pero la verdad es que yo lo que pensé, y lo que me acuerdo que pensé fue esto. Así que el buscar contradicciones, aparentes o no aparentes, para crear un conflicto, que no necesariamente surge un conflicto esencial a la Escritura, y que nos permita a nosotros visualizar lo que el propósito del Evangelio es, que es establecer la divinidad de Jesús, el propósito de la buena nueva. Mire, Mateo puede decir lo que le da la gana y Lucas también, pero el hecho coinciden en lo mismo. Hubo el centurión, estaba el efecto y estaba el que lo hizo. Y ambos coinciden que no fue el sacerdote, que no fue el fariseo, que no fue escriba, sino por el poder de Dios. Dime aquí el micrófono. Es que en Lucas, él comienza el primer capítulo precisamente narrándole a Teófilo, o diciéndole a Teófilo, que después de mucha gente haberle escrito, tratado de poner la historia cómo va, él mediante la investigación, obviamente, va a poner las cosas donde él entiende que son. Yo lo que entiendo es que Lucas se dedica a validar mediante la investigación. Eso ya lo habíamos dicho para la próxima, la última clase. Para obviamente establecer que Jesús es el Mesías, eso era todo. Es que el propósito de la Escritura no es establecer datos tan fidedignos y especialmente desde ópticas diferentes. Porque si Mateo era un testigo presencial y no estaba allí ese día. Es que a veces o sea, a veces puede haber 10 testigos de un evento y haber... En eso estamos de acuerdo, pero el hecho de que Mateo escribiera el Evangelio, ¿quiere decir que Mateo estaba presente ese día? No necesariamente. No estaba en todos sitios. A lo mejor no. No sabemos, porque la Biblia no se dedica acto por acto a los discípulos. Y los discípulos. Y uno supone que están todos, que están los 12. Pero si Mateo estaba en el baño. Y Santiago fue el que le contó, mira, te perdiste soportar en el baño.
sabemos los hechos importantes y no es una conveniencia por estar, porque si yo fuera a hablar de aparentes contradicciones y me dedicara aquí a hacer la académica, yo estaría hablando en otros términos bien diferentes. ¿Ok? Porque el propósito esencial del estudio bíblico es afirmar nuestra fe. El propósito esencial del estudio bíblico es deconstruir, porque yo no le tengo problema a la deconstrucción. Pero hay cosas que y ya lo expliqué y no voy a seguir con el tema porque me voy a quedar sin... Pues estamos repitiendo. Gracias. Gracias. Así que cuando Jesús está haciendo los milagros, tampoco está, y es una cosa bien importante que Lucas lo recoge, porque los milagros ocurren también como si estuvieran planificados, entre comillas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús aprovecha las circunstancias y cualquiera que fuera. En el capítulo 4, vamos al capítulo 4 de Lucas para que ustedes vean. Cuando Jesús, perdónenme, en el capítulo 5, 29. Cuando Jesús llama a Leví, y Leví es un publicano, Jesús está, ¿qué? En el 5:29 dice, Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. O sea, estaba de convention center o de rancho center, como hacemos nosotros aquí. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Así que allí había servicio de verdad y espacio de verdad. Porque era un banquete y dice que había numerosos publicanos. Y encima de eso estaban los fariseos y los escribas. O sea que el grupo era grande de verdad. Y mientras Leví ofrecía a Jesús ese gran banquete, dice, y además de las otras personas que estaban allí, los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿y por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Estaban en el cachete, como dice la hermana. Estaban en el cachete. Pero entonces, que estaban en el cachete, parece que tenían unas mesas de VIP o algo así, porque, o sea, ¿cómo es que ustedes, los discípulos, comen? Porque a Jesús ya como que no estaban casi seguros. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los publicanos? Claro, ellos estaban también con el cachete, como dice la hermana, aprovechándose. ¿Por qué? Porque el publicano era el que recogía los impuestos. ¿Sabe? Dios le pasaba el kickback también. Pero Jesús, en su método de enseñanza, en su mecanismo de enseñanza, en su sistema de enseñanza, siempre estaba aprovechando. ¿Por qué? Porque estaba en conflicto con esos grupos. Si están los fariseos, que están en el mismo sitio, sentados a la misma mesa, y Jesús está enseñando, Jesús está comiendo, porque Jesús era el comelón, se pasaba de mesa en mesa. Criticando que en el mismo sitio, en la misma iglesia, en la misma mesa, criticándose uno a los otros de por qué se está haciendo esto, por qué se está haciendo aquello, y por qué. Bochinche. Ok. ¿Por qué comen ustedes? ¿Por qué ustedes hacen eso? Y Jesús tiene que aclararle, porque Jesús es tremendo. Los fariseos no le estaban hablando a Jesús, pero Jesús, como tenía 2 o 3 canales al mismo tiempo,
Les dice, toma la palabra, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No le está diciendo que ellos son los sanos. Jesús no está diciendo que ellos son los sanos. Es que están en la misma mesa, en el mismo sitio. Y le está diciendo, ustedes también tienen necesidad porque ustedes también están enfermos. Porque no necesitamos a las personas en los sitios, en los espacios eclesiásticos, para que trabajen, para que si hace, es una crítica, y si no hace, también, como quiera. Palos y boga y palos y no boga. Pero Jesús le está diciendo claramente, yo no he venido a llamar a los justos. Tampoco le dice, yo los llamé a ustedes. Sino a los pecadores, ¿para qué? Oiga, ¿y qué era lo que tenían los fariseos para que la gente se arrepintiera? La ley. Y no la ley en su esencia, era lo que ellos habían desarrollado con posterioridad. Ritos y que si no te sentabas, que si te sentabas, que si bailabas, que si no bailabas, que si te comías, que si soltabas, que si el sábado. O sea, era una cosa terrible. Nosotros tenemos que liberarnos de muchas de estas cuestiones legalistas, como lo hemos tenido que hacer a través de los años, para hacer, y hoy quizás no estamos luchando con cuestiones legalistas per se, ahora estamos luchando contra otros extremos, de que ahora el éxito espiritual se mide por los bienes y posesiones que tienes. Pues el éxito del ministerio es si el éxito del ministerio, cuántas actividades dimos, cuántas personas asistieron. No lo que el Espíritu Santo hace, calladamente. Y a veces no nos damos ni cuenta, no sabemos. Porque el Espíritu Santo se encarga de hacer muchas cosas. Así que cuando Jesús estaba enseñando, aprovechaba al máximo las situaciones para colocarse en conflicto con aquellas personas. Porque si yo hubiese sido Jesús, yo tengo un problema. Yo en particular tengo un problema, y todo el mundo aquí más o menos lo conoce, que yo soy bien directiva. O sea, yo digo las cosas directas. Y eso ha ocasionado un montón de problemas a muchas personas porque sienten que yo debe ser más suave, más diplomática, más de esto. O sea, si yo hubiera sido Jesús, yo estuviera modulando todo lo que digo y todo lo que hago. ¿Por qué? Porque él se estaba colocando en conflicto. Ellos eran los que iban a crucificarle. Ellos iban a estar en el Sanedrín firmando a la pena de muerte de Jesús. Lo que pasa es que a Jesús tenía algo bien particular, es que reconocía su divinidad, y su divinidad estaba por encima, y el propósito para el cual él estaba allí se iba a cumplir a pesar de los fariseos, a pesar de los escribas, a pesar de los discípulos, a pesar de todo el mundo. Se iba a cumplir el propósito de Dios, porque para eso fue la encarnación. Así que en esa jornada, en ese propósito de enseñanzas, surgen varios conflictos con los fariseos constantemente. Pero Jesús se les para en la sinagoga. Y en la sinagoga le dice la palabra, y encima con autoridad. Jesús está abierto a dar su mensaje en toda ocasión y en todo momento. Claro, cuando Jesús está enseñando también en Nazaret, para llegar un ratito a las parábolas en particular, ¿qué es lo que pasa? Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, porque todavía quedaban discípulos de Juan. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. O sea, los fariseos tenían discípulos. Así que era frecuente que ellos tuvieran conocimiento que muchos de ellos ayunaban. Oye, pero estos muchachos tuyos
Ellos comen y beben. Es lo que les digo. Y Jesús siempre tiene una respuesta. Por la línea. A veces yo digo que se lo comento al pastor Moisés Román y digo, la verdad que tú aprendiste bien de Jesús. Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Miren cómo Jesús establece su divinidad. El esposo. Y ustedes quieren que esta gente, mientras estamos en celebración, que estén ayunando. O sea, usted va a ir a una boda a dieta. No va a celebrar. ¿Verdad que para los que estamos gorditos tenemos que ir a la boda y sin comer? Pero está bastante difícil. ¿Ok? Usted irá a celebrar y no celebrar la boda. Cuando usted, es más, ahora lo que se está usando es que usted llega a la funeraria y lo que se va directito al café y al chocolate. Ok, así que en medio de toda esta situación tenemos que Jesús enseñaba utilizando distintos mecanismos y en los lugares donde estaba. Y a veces no sucede constantemente, y por eso es que a mí me parece tan maravilloso Lucas, en el sentido de que podemos aplicarnos todo esto a nuestra vida. Porque usted a veces también con su patrono o en casa debe asistir a la fiesta. Pero puede también estar enseñando con sus testimonios sin hablar calladito, me veo mejor. Porque siempre va a haber alguien o que critique o que diga. Siempre. Así que tampoco, dice Jesús, tampoco se pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie puede, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo. Porque dicen que el añejo es mejor. Y fíjense cómo Jesús está estableciendo que Él está ofreciendo ¿qué? ¿Ok? ¿Qué le está ofreciendo? Vino nuevo que va para odres nuevos. Pero cuando ya la iglesia está más formada, está más adelantada, ¿qué es lo que va a pasar? Que las enseñanzas de Jesús van a estar contenidas ¿qué? En odres más viejitos, pero entonces vamos a estar mejor. Y esa es la consecuencia que usted y yo vivimos hoy en día. Que no podemos estar pensando en que las crisis que nos crean las personas, las crisis económicas, las instituciones, nos van a hacer pensar que ya nosotros no tenemos sentido de vida, ni sentido de institución, ni sentido de cuerpo de Cristo, porque seguimos amparados en la misma divinidad del Señor. ¿Vamos a seguir? Si usted sigue el manejo de todo eso en Lucas, nos vamos a encontrar con algo bien interesante. Yo quisiera ir al capítulo 10. Yo estoy leyendo aquí, está muy bien la versión porque creo que es la misma. Después de esto, el Señor escogió Lucas 10:21. Esto es después de haber escogido ¿a qué? A los 70. Ya no eran los 12, sino que Jesús, miren cómo se entremezcla todo el proceso de enseñanza y el crecimiento. Está Jesús con los discípulos caminando por Galilea, después sigue para otras áreas porque va a Judá, pero también hay otra cosa que Jesús organiza otro grupo.
Y ese otro grupo son los 70 que envía. Pero cuando ellos regresan y están testificando de todo lo que pasa, a mí me sorprendió la reacción de Jesús. Cuando uno vuelve y lee el texto, dice: en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Mire cómo Lucas lo está señalando. O sea, Jesús está reaccionando con alegría de lo que está pasando a su alrededor en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene a los 12, tiene a los 70 y sabe Dios a otras personas que estaban haciendo milagros. ¿Cuántas personas iban a su casa y sabe Dios decían en el nombre de Jesús? Y no iban a ungir ni a buscar a los ancianos ni a los diáconos, iban en el nombre de Jesús. Y ocurría por allá otro milagro. Porque la Biblia no registra todo lo que pasó durante el tiempo de Jesús, sino algunas cosas. Y Jesús lleno de alegría. ¿Por qué? Porque se los dio a personas que supuestamente no debían entender. Pero le dio entendimiento a gente que estaba como niños. Y en estos días, creo que el 30 de octubre, por ahí a finales de octubre, hay una actividad que están dando ahí, están anunciando en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, acerca para la niñez, la ventana esa 414. Y estamos compartiendo en una actividad entre varios pastores y pastoras, y había un hermano que estaba diciendo que esto es un ministerio nuevo, que esto es algo, una visión nueva, extraordinaria. Y entonces yo pedí la palabra y dije: hermano, es que eso no es nada nuevo, porque desde un principio Jesús estableció que había que atender a los niños, que había que atender a la niñez. Desde un principio había que dar entendimiento que a las personas que nos parecen como niños, que no entienden, o creemos que el mensaje solamente es para Sonia, porque Sonia era maestra, pero los estudiantes que ella dejó en Llorens, los estudiantes necesitan igualmente la misma transformación que ella sufrió en el Señor, que ella transformada en el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por ti y por mí? ¿Por qué entonces nosotros estamos escogiendo a quién le pertenece la palabra? O no voy al estudio porque el pastor no está. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros frente al siglo que demanda de nosotros una enseñanza tan fuerte? Y una seguridad en el poder de Dios, como Lucas lo está manifestando en su libro. Así que, volviéndose a los discípulos, dice: felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Bienaventurados. Pero más adelante Jesús dijo que bienaventurados los que aunque no vieron, creyeron. Y ahí caemos usted y yo. Y una cosa maravillosa, que uno de los libros que más contiene parábolas es el libro de Lucas. Yo les puedo ir recorriendo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 20. En Lucas 7, 31 al 35, los dos deudores. ¿Quién se acuerda de los dos deudores? Busquen la Biblia, capítulo 7, versículo 41 al 43. No están haciendo la asignación de leer el texto. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50, hasta el 43.
Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel que a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Vamos a seguir para el otro. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado ¿con qué? Con su cabello. Seguimos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Fíjense cómo Jesús utiliza una situación. ¿Por qué? Porque alguien se queja. Siempre va un quejón, una quejona. Y yo no me eximo de eso, porque yo también me quejo. En todos los comités me quejo. Donde quiera que me mueva me estoy quejando. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que Jesús hace con esa comparación? Si los dos le debían, ¿por qué Simón se queja de que la mujer le está lavando, le está besando los pies a Jesús? ¿Por qué? Pero ni siquiera eso. Ok, es que parece que la culpa le daba, que Jesús le tuvo que decir, pero ven acá, ¿de qué tú te quejas? Y cuando yo entré a tu casa se supone que el anfitrión le lave los pies al que llega. ¿Por qué? Porque era una costumbre hacerlo. Para el polvo del camino. Y todavía hay cultura que cuando te entra a la casa se tienen que quitar los zapatos. Hay algunas personas que no se lo deben quitar, pero ya es otra. Es otro Jesús utiliza la parábola también. Y vamos al capítulo 10. El samaritano, que es una de las más conocidas entre el pueblo cristiano. ¿Qué es lo que sucede? Capítulo 10, 25 a 37. Vuelven la pregunta. En esto se presentó, como siempre, un experto o una experta. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, era un experto en la ley. Se supone que la vida eterna se hereda. Como que no me cuadra. Porque usted no hereda la vida eterna. Usted la obtiene a través de la salvación, pero en ellos no entendían ese concepto. Porque nosotros lo entendemos, pero ellos no. Si con un experto en la ley lo que está pensando es que yo voy a heredar porque soy judío, o soy hijo de fulano y fulana, pues entonces sí. Y Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¡Wow! Le dijo Jesús. ¡Qué bien te sabes eso! ¿A eso y qué? Y vivirás. Pero todavía sigue. Pero él quería justificarse. Así que ya Jesús le había metido el primer jab. Le dijo como lees, le dice como lees, lo estás leyendo y no lo entiendes, o sea, le está diciendo... Haz tú lo mismo, ese es el propósito. La ley no es un papel escrito, es para accionarse. Pero él quería justificarse, así que vuelve y le pregunta a Jesús: diantre, ¿y ahora quién es mi prójimo? Jesús respondió entonces. Fíjense que es obvio que es un judío el que está preguntando. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote.
Lo más probable, judío. Que al verlo se desvió y siguió de largo. O sea, a veces a mí me da trabajo porque si usted llevara un monedero en sus carteras hoy en día, en todas las luces, pues en cada uno hay uno. Así que yo he tratado de escoger con quién hablo y con quién, porque aprovecho siempre y le hago una pregunta. Estos días me encontré con una muchacha, 23 años, una mujer preciosa, totalmente desgarrada. Y le pregunto que cuánto hacía que estaba en eso. 3 años. Se empezó a los 20 años. Y yo dije, ¿qué estás usando? Me dice crack. Y entonces oré rápido porque empiezan las bocinas por detrás. O sea, uno no puede. Y Dios te bendiga. Y trato de pasar a ver si la vuelvo y la veo para seguirle llevando palabra del Señor. Así también llegó un levita. Otro de la misma clase. Y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero llegó un samaritano que iba de viaje. Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó, sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, o sea, se quedó allí de enfermero. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Qué enfermero tremendo, ¿verdad, María? ¿Por qué un samaritano? Porque es que desde que el tiempo era tiempo entre los judíos, o sea, los de Samaria no querían, los judíos no querían saber de los de samaritanos. ¿Verdad? Híbridos, mezcla. Pues, supuestamente. Ok. Y usted hoy va todavía a Israel y los muros que hay a través de Israel entre palestinos y israelíes es tremendo. Pero ¿cuántos muros no hacemos nosotros con el portón cerrado de la urbanización? O sea, yo no me voy muy lejos. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué Jesús le está diciendo al experto en la ley? ¿Quién es el prójimo? ¿De verdad nosotros tenemos necesidad de aprender quién es nuestro prójimo? A estas alturas. Y estamos hablando de una iglesia. Y estamos hablando de que Lucas le está escribiendo sobre los hechos sucedidos a expertos en el púlpito. Lo diríamos así en este momento. Pero en aquel momento obviamente ellos no estaban en el púlpito, eran expertos estudiosos de la ley. Todavía cuestionándose quién es su prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús cuando enseñaba rompió barreras de etnias. De todos lados, sociales. O sea, Jesús no estaba llevando un mensaje en sus parábolas para un grupo en particular. Le estaba diciendo, pero ven acá, tú que eres experto en la ley, se supone que tú vayas y hagas lo mismo. Y entonces le dice, ¿y cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él. O sea, mira que bien lo sabía. Pero no lo practicaba, porque cuando él trató de justificarse era porque no lo practicaba. Contestó el experto en la ley, anda entonces y anda y haz tú lo mismo. O sea, 2 veces le tuvo que Jesús decir a aquel experto, vete y haz tú lo mismo. Él le citó la ley. Por eso es que las parábolas nos asientan
y nos ayudan tanto a atender muchas cosas. ¿Cuál es tu prójimo hoy al lado de tu vecino? ¿Qué hacemos nosotros aquí sentados, metidos siempre aquí? Si podemos extenderle la mano a alguien que lo necesita. Usted sabe, los niños, que lo diga que esta niña no está por ahí, los niños y niñas que hay huérfanos en este país, niños maltratados, mujeres y hombres maltratados, que tenemos que llevarle. Nosotros estamos en la oficina aquí en Caparra, estamos en primer piso y en la parte posterior de las oficinas estaban divididas, o están divididas todavía, y nosotros nos mudamos al segundo piso, y llega esta muchacha y a mí no me habló, le habló a una compañera, y ella es una psicóloga, el esposo es un abogado, que yo lo conocí, y usted sabe lo que viene esta mujer a contarme, el rostro demudado, porque hace 5 años que está casada y lleva 4 de un infierno con una persona que lo último que hizo fue pegarle. Y estoy hablando de una muchachita joven, o sea, yo no estoy hablando de eso está pasando a nuestro alrededor. ¿Cuál es nuestro prójimo? Y todavía querían que yo necesito mecanismo legal. Yo dije, tú no necesitas mecanismo legal en este momento. Tú lo que necesitas es la tranquilidad de tu espíritu. Tú lo que necesitas es paz para saber tomar una decisión. Así que yo no te voy a hablar ahora de mecanismos legales. Después viene en la semana y vamos a hablar de qué podemos hacer. Pero ahora, en este momento, no es de mecanismos legales lo que vamos a hablar, porque tú lo que necesitas es el Espíritu de Dios en ti. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y no es porque yo esté cogiendo todo el tiempo de mis horas de oficina, porque si no trabajo no como. Pero son cosas que suceden a diario. Son cosas que necesitan de nuestra atención. Y si vamos a seguir, ¿hay alguna parábola en particular que a alguien le interese comentar? ¿Algún hermano, alguna hermana? De las de Lucas, porque estamos en Lucas. No se oye. El problema es que mira, Roberto, llévale el micrófono. Lo de los odres. Odres son donde se coloca el vino. No lo entiendo. Bueno, lo que pasa es que Jesús en ese momento lo que está es comparando que los discípulos están de fiesta, están presentes, y los fariseos lo están criticando porque están comiendo y bebiendo. Le quiere imponer a los discípulos una regla distinta, o la regla que los fariseos querían cuando Jesús le estaba diciendo, ellos están conmigo, a mí no me importa que coman y beban, si aquí lo que yo vine a predicar fue el reino de los cielos. Y por eso hace esa comparación entre ¿qué? En que tú no colocas el vino nuevo en odres viejos, odres que están destrozados, porque no estamos hablando de añejamiento, estamos hablando que si son porquerías, o sea, si los odres están viejos, desgastados. Que la enseñanza que traía Jesús para ellos era nueva, ¿no? Porque... Sí, pero para que entienda la comparación, el odre viejo es porque no sirve. No es porque la calidad de viejo está envuelto. Es porque ya están dañados. Sí, exacto. Sí, la palabra de Jesús es buenas nuevas, y hay que tener un odre un recipiente adecuado para esa nueva, ese evangelio. Las cosas viejas, gracias a Dios que nosotros no contamos algo. Me gustaría lo del espíritu inmundo.
Lo que pasa es que estamos en las parábolas. O sea, estamos discutiendo las parábolas. Para la próxima ocasión le prometemos hablar algunas cosas de ese tema, porque estamos hoy en las parábolas y no queremos desviar. Si hubiese algún hermano, alguna hermana que quiere referirse a alguna de las parábolas. A mí me encanta, por ejemplo, la oveja perdida, la moneda perdida. Ok, ¿se acuerdan de esa? Es que yo no sé, ustedes están como que no leyeron las parábolas. Ok, y el hijo pródigo. Esa todo el mundo se la sabe de memoria. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo todo el mundo lo menciona. De hecho, pródigo no quiere decir perdido. Pródigo lo que se llama es prodigalidad, que viene de ¿qué? De despilfarrar las cosas. O sea, él prodigó, él despilfarró todos sus bienes. No los administró bien. Y los personajes que están ahí les llama la atención. O sea, cómo en las relaciones familiares se dan distintas situaciones, a pesar de que Jesús no está hablando a una familia en particular. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Oiga, aquí hay varios conflictos. ¿Por qué? Porque el hijo menor que no tenía derecho a la herencia, porque la ley no le permitía la herencia sino al mayor, todavía el hijo mayor, ¿qué es lo que dice? Ah, pero ¿y tú vas a recibir a este? O sea, uno lo perdió todo, pero se da cuenta. Yo estaba hablando hoy con yo digo muchacho, porque ustedes saben mi definición de muchacho. Después de los 40 todos somos muchachas y muchachos. Yo estaba hablando con uno de muchachos según mi definición. Que juramentó hoy, pero juramentó en una ceremonia especial y yo lo llamé para felicitarlo. Ese muchacho tuvo problemas hace varios años y cuando fue a solicitar, y ya había pasado la reválida, o sea, cuando llena todos los papeles, llena y da todo lo que él había hecho, todas las demandas que tenía, había estado en valores y había tenido unos problemas de demanda y llenó 3 páginas. Y cuando fue a hablar ante el grupo de oficiales que los estaban atendiendo para ver si lo admitían, y ya tenía la reválida, él se juramentaba. Entonces, cuando él se sienta, me estaba comentando en el día de hoy que él se sentía como si hubiese pasado una página de su vida, como si hubiese limpiado su casa, y que él sentía que a los 51 años que tiene estaba empezando y que Dios le había dado una nueva oportunidad, contrario a otro que por ahí se está comentando que no quiso decir y le pusieron una querella y no van a juramentarlo. O sea, usted puede hacer de su vida lo que usted quiera, pero por falta de palabra y enseñanza no es. Porque aunque usted no venga a los estudios, ni venga siquiera a esta iglesia, usted puede coger el texto y leerlo por su cuenta y darse a la tarea de qué, de darse cuenta de que algo está mal. Y cuando él me estaba hablando, yo me recordaba de eso, de ese hijo pródigo que aceptó su responsabilidad. ¿De qué? De que había botado lo que tenía, de que había faltado a la costumbre de la casa, pero ¿qué había allí en la casa? Un padre que sabía de perdón y de misericordia. Si hubiese sido usted y yo, le decimos, según llegaste, por ahí mismo te puedes ir, vete a trabajar.
Ya cogiste lo tuyo, así que... Pero esas son las cosas que nos enseñan las parábolas. Y yo quisiera que ustedes se tomaran el tiempo de leer a Lucas en ese sentido, de que esa palabra le está anunciando buenas nuevas, evangelio. Es que hay una aplicación diaria que usted puede hacer de esto. Así que vamos a terminar aquí. Yo no voy a pasar por todas las demás parábolas. Están ahí. El libro de Lucas recoge un montón de parábolas. Así que usted puede disfrutar el libro de Lucas en una forma extraordinaria. Y las enseñanzas de Jesús, cómo Jesús utiliza la plaza pública, el camino, la vereda, el barco, el mar, donde quiera la presencia de Dios está. Vamos a estar en pie. Vamos a orar. Ya hemos orado por los viajeros, así que